Este es un programa del Foro Permanente Mundial. Buen día, queridos internautas de La Voz del Derecho y el Foro Permanente Mundial. Hoy es un programa especial, tenemos un invitadísimo de primer nivel. Se trata de Juan David Correa, que fue ministro de Cultura en Colombia, ha sido escritor, periodista, es literato de la Universidad de los Andes. Bueno, la hoja de vida aquí la vamos a abreviar. Bienvenido, Juan David. A ti, Edgar, y a todas las audiencias del Foro Permanente Mundial. Gracias por la invitación y muy honrado de estar contigo en este espacio. Bueno, Juan David tiene su propio canal también. He escuchado sus programas. Ha hecho unos debates profundos y es una persona bastante culta. Entre otras cosas, fue nombrado como ministro por la vida para hacer el seguimiento y el control político, cultural y técnico a esta transacción gubernamental. La primera pregunta que le quiero hacer, Juan David, es respecto al tema del Ministerio de Cultura. Se han trazado unas políticas para que nos comente y cómo ve la nueva expectativa ministerial a través de quién llega. Bueno, Edgar, reitero el agradecimiento y pues decir que durante 4 años, indistintamente de los ministros y ministras que estuvimos allí, primero la maestra Patricia Ariza, después me correspondió a mí, después la ministra del último tercio, Yanay Kadamani, lo que intentamos precisamente fue darle una nueva línea de gobernanza, un nuevo modelo, de acuerdo al plan de desarrollo que habíamos presentado como gobierno en 2022. Esa nueva manera de entender la gobernanza cultural se basó en 6 líneas base que implementamos. La primera de ellas y la más importante para el gobierno anterior, el gobierno del cambio, la formación artística y cultural. Sentimos que un país que no invierte en formación artística y cultural, tanto para que los artistas, sabedores, maestros puedan tener acceso a empleos como formadores, y a los niños, niñas y jóvenes del país, no solo dentro de la educación pública, sino también que sus lugares de acción como teatros, centros comunitarios, editoriales y cualquiera de las experiencias artísticas, pero también de saberes como el biche, como el carnaval de blancos y negros, como las fiestas populares de Colombia, si no tejemos eso y creamos una línea base de inversión en formación artística y cultural, pues lo que creamos básicamente es un ministerio asistencialista que funciona a través de estímulos que da cada año por un monto y poco más. Esa es la primera línea base que instalamos, creo que fue importante. Logramos tener 1.200 plazas en la educación pública para maestros que se convirtieran en formadores artísticos y culturales en igual número de colegios colombianos. Llegamos a 3.400 colegios de educación pública con formación artística y cultural y reconocimos unos 3.000 centros culturales como centros de formación artística y cultural con recursos. Ese era un poco el primer eje o la primera línea base de nuestra política. La segunda era infraestructuras culturales para la vida, porque entendemos que el país tiene un gran déficit de infraestructura cultural, pero la infraestructura cultural no puede seguir funcionando con el imaginario de que desde Bogotá se diseña y se implementa lo que necesita un país tan diverso e intercultural como el nuestro. Y allí hicimos, pues yo creo que un gran avance. Por ejemplo, el Teatro César Conto va a quedar entregado a Quibdó, a Chocó. Constituimos una red nacional de teatros desde el Centro Nacional de las Artes y por supuesto construimos unas 50 o 60 infraestructuras culturales en el país de mediano tamaño con la lógica de construcción de los propios pueblos originarios, ancestrales o de las comunidades y no con la lógica de prediseñar desde Bogotá sus infraestructuras y por supuesto una inversión histórica en bibliotecas públicas. Colombia es el único país de América Latina que tiene en cada municipio una biblioteca pública. Hicimos una inversión importante, dejamos fortalecida la red nacional de bibliotecas públicas desde la Biblioteca Nacional. La tercera línea es la economía solidaria y popular. Para eso nos metimos en la reforma laboral. Logramos meter un artículo, el artículo 41, que está por normativizarse, por discutirse. La cuarta es memoria y patrimonio, que yo creo que hay que reimaginar en Colombia. El patrimonio no solo es mueble e inmueble, el patrimonio es integrado y de alguna manera es una de las mayores riquezas que tenemos,
frente, por ejemplo, a un desafío como el turismo, que es el segundo renglón de la economía hoy. Y si no imaginamos un turismo cultural basado en esos patrimonios integrados, arqueológicos, comunitarios, sociales, culturales, pues mal haríamos en promover un turismo a un lugar tan biodiverso como el nuestro. La quinta línea base es cultura de paz, porque Colombia ha sido una sociedad que se ha transformado a partir de experiencias de resistencia regional a través del arte para oponerse a la guerra que hemos vivido en los últimos 80 años en gracia a discusión esa cifra. Y por último, imaginar en la última línea base cuál es la relación de las culturas colombianas con las diásporas, y para eso creamos una línea de acción que se llama Culturas Colombianas en el Mundo. Esas 6 líneas estuvieron sostenidas por 2 proyectos fundamentales. El primero, la promulgación del Plan quinquenal de cultura, un plan a 15 años. Se consultaron 98.000 personas. Es la primera vez que un plan de estos es sometido a consultas previas con pueblos indígenas y afro. Ese plan quedó radicado y existe, y la gente lo puede consultar en la página del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Y finalmente el intento de crear un fortalecimiento a la Ley General de Cultura, que lamentablemente no pasó en los debates del Congreso, se quedó en el último debate por las pugnas políticas que hubieran. Yo lo lamento mucho porque se trataba de armonizar la legislación cultural colombiana. A eso le sumamos, por supuesto, el fortalecimiento del Ministerio, una entidad que había sido pauperizada y precarizada en los últimos 25 años. La gente debe saber que cuando Colcultura pasó a ser Ministerio de Cultura en el año 97, en el gobierno Samper, Colcultura tenía 1.400 funcionarios públicos y nosotros recibimos un ministerio con 200. Fortalecimos ese ministerio, hoy el ministerio tiene 600 funcionarios públicos, lo entregamos con esa cifra. Vamos a ver qué viene en esta promesa de recorte del Estado, de motosierra y de atropellos a la gente, donde sigue promoviéndose la idea de que lo público es un problema y no la solución precisamente para un país que tiene que reivindicar lo público. Eso, de manera resumida, fue nuestra propuesta, lo que estábamos haciendo, en lo que nos concentramos. Creo que evidentemente quedó mucho por hacer, pero creo que la voluntad de miles de personas, colombianos y colombianas, que trabajamos durante estos últimos 4 años, pues se puso de presente en que es posible cambiar el modelo de gobernanza cultural hacia un modelo biocultural que imagine nuestra relación con nuestro territorio, con la naturaleza, con el medio ambiente y con esa inmensa diversidad para cumplir la Constitución colombiana, que dice que la cultura es el sustento de nuestra identidad como nación. Ahí hay un punto de contacto y hay un millar de preguntas para todo ese planteamiento serio que se hizo de la cultura en el país. Venimos recientemente de un congreso y aquí estuvieron expositores y vamos a hablar un poquito del folclore, porque en tema de desarrollo urbano y rural, la parte cultural no solamente obedece a los equipamientos culturales, sino a ese patrimonio intangible de la humanidad, que Colombia es muy fuerte en eso. Entonces vamos a hablar un poco de el fortalecimiento, o por lo menos se vio eso en este periodo, antes de abordar la parte de prospectiva que tiene la cultura, que se puede ver un poco trancada por estos cambios y estos anuncios, porque todavía había un distractivo y todavía no se ha pronunciado bien cómo se va a afrontar todo lo que tiene que ver con la parte cultural y de los saberes, la parte de esa ciencia ancestral que tenemos. Es bastante evidente lo que ya quieren hacer. Ya presentaron un presupuesto para el próximo año. Hay que decir que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez dio el presupuesto más alto para las culturas, las artes y los saberes en el país. En las 3 vigencias de 24, 25 y 26, un presupuesto que superó el billón de pesos en inversión. Eso quiere decir que se fortalecieron muchas experiencias. Se resintieron algunos sectores urbanos de las clases medias altas, todo hay que decirlo, porque invertimos el 70% de ese presupuesto cumpliendo una deuda social en los territorios excluidos del país, que tiene que ver con lo que mencionas, Edgar, del tema, digamos, de lo que se llamó en décadas pasadas el folclore. El folclore como una idea que aísla o que pone una cultura sometida o vista como que es la cultura del pueblo, la cultura menor y la alta cultura. Esa división hay que superarla porque Colombia lo que tiene son expresiones culturales diversas. No todas se pueden
de alguna manera someter a la lógica de sostenibilidad del neoliberalismo, porque si no invertimos en ella, lo que vamos a perder es nuestra memoria, nuestras tradiciones, nuestras costumbres y esa inmensa riqueza. Entonces, eso hay que dividirlo porque el neoliberalismo lo que empezó a hacer a partir de los años 90 sobre las culturas fue empezar a hablar de industrias creativas, industrias culturales, y aquello que no pudiera ser sostenible, entonces simplemente era materia de una protección menor por parte del Estado, en donde se daban unos pocos recursos para proteger eso que se suponía era folclórico. Nosotros tenemos otra idea, nosotros tenemos la idea de que, por supuesto, hay que trabajar con las industrias creativas, el cine o el entretenimiento, el cine, los libros, el teatro, las artes vivas. Todo eso es muy importante, las plataformas, por supuesto, pero a eso no se le puede oponer de alguna u otra manera la inversión que necesita este país en materia cultural. Ese es precisamente el debate entre dos modelos de sociedad que nosotros estábamos planteando y que vamos a seguir planteando. Por eso quizás cuando me dices que lo del gabinete de la vida, que vamos a hablar ahorita, pues creo que esa es de alguna manera una de las expectativas que queremos cumplir, y es nosotros no podemos cometer la irresponsabilidad de haber estado en un ministerio, yo y mis colegas y mis compañeros, y ahora simplemente por haber perdido las elecciones, que yo considero que se pierden de manera ilegítima por todo lo que se ha denunciado, simplemente hacernos a un lado y decir, bueno, vamos a criticar solo lo que hacen. No, nosotros tenemos que seguir construyendo una alternativa de política pública cultural, porque primero no será la última vez que alguien de manera progresista llegue a los máximos estamentos del Estado, sino porque tenemos que realmente presentar alternativas a la sociedad colombiana de cómo imaginamos el país, y para imaginar un país, sin duda, lo primero que hay que imaginar es cuáles son sus culturas, sus artes y sus saberes, porque el debate hoy también es cultural. De eso es que están hablando ellos. Para mí lo que plantean ellos es absolutamente falaz. No creo en su batalla cultural. Ellos plantean una batalla por la enajenación, por la captura cognitiva a través de inteligencia artificial. Nosotros nos oponemos a eso a través de la diversificación y la potenciación de todo eso que son nuestras culturas, nuestros artes y nuestros saberes. Ahí está la oportunidad de Colombia, una de tantas. Y tenemos que insistir en eso para no encerrarnos solamente en un debate de que esto es un debate de redes, a ver quién gana con una estética o con un planteamiento mejor que el otro. No, el proyecto de fascista, tecnofascista del mundo es borrar toda esa diversidad, capturar un solo sentido común y empezar a enajenar a millones de personas para que dejen el pensamiento crítico, que es lo que ha sostenido a la humanidad a través de su historia. Es la cultura la que ha construido las civilizaciones, y si no insistimos en eso, creo que nos vamos a concentrar en un falso dilema que es el que ellos nos quieren proponer. Ministro, y le digo ministro, yo escribí un libro que se llama La Decacidad, y ministro es el que desempeña funciones superiores. Aquí hemos hecho programas sobre eso. Usted tiene esa categoría y así lo bautizamos con el debido respeto, no por el cargo que tuvo, sino por las funciones superiores mentales y de pensamiento crítico serio que sabemos lo tiene. Ahí hay una pregunta, es el quehacer. O sea, los ministros por la vida van uno no encuentra como que cada ministro está en un área específica, como quien está ejerciendo la función pública, sino que se nombraron unos 15 o 16 ministros. Tuve la oportunidad de estar ahí en el Hotel Tequendama, en un planteamiento muy serio que se hizo, pero cómo va a organizarse o a coordinarse ese seguimiento. Y tengo entendido que desde la base lo que acaba de plantear, cómo van a ser esas escuelas, como lo está planteando Gustavo Bolívar con semillas, pero cómo se puede el Foro Permanente Mundial, cómo se puede trasladar y apoyar y coadyuvar a desarrollar esos frentes para poder precisamente coordinar esas tareas, especialmente en cultura, porque la cultura es todo, ¿no? Pues yo creo que el tema de hoy de la comunicación y de la pedagogía es central. Si no tenemos espacios de comunicación y de pedagogía para que la gente entienda lo que está oponiéndose a ese sentido tecnofascista del mundo, pues no tenemos cómo empezar a construir nuevos sentidos comunes. Eso es como lo primero que el foro, por supuesto, nos puede ayudar. Lo segundo, nuestras funciones, y esto hay que decirlo de una manera muy clara, no pretenden suplantar el control político que se hace desde el legislativo colombiano.
Son los senadores y las senadoras y los representantes y las representantes las que tienen que hacer ese control político. Nosotros no vamos a suplantar ese lugar, no nos corresponde. Pero la oposición tiene que aprender a organizarse de otra manera porque por primera vez en el país se abrió una alternativa de gobierno en 2 siglos de historia republicana. Es la primera vez que un grupo deliberadamente de izquierda, con todas sus fallas autocríticas, todo lo que se puede hacer, llega al gobierno. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que empezar a preparar desde esa alianza por la vida, que es lo que se ha llamado el grupo que se articula desde el Pacto Histórico y otros partidos y liderazgos, es tener un grupo de personas técnicas preparadas para seguir, insisto, profundizando en esa política pública que se planteó. Porque si no lo hiciéramos, lo que consideraríamos sería entonces detenernos y esperar a ver si hay otro momento, y eso no es serio. El neoliberalismo lo hizo. El neoliberalismo creó a lo largo y ancho del mundo centros de pensamiento, institutos, instituciones privadas que sustentaron su proyecto. ¿Cómo vamos a sustentar nosotros el nuestro? Y yo creo que ahí está el gran reto de las izquierdas y de los progresismos mundiales. Hay que crear unas redes lo suficientemente poderosas en donde la política pública se sustente a través de comunicación y a través de trabajo teórico que abra, si se quiere, el horizonte de ese nuevo modelo de sociedad o ese modelo de sociedad que ha estado presente entre nosotros a través de planteamientos de intelectuales, académicos, luchadores de derechos humanos, víctimas, poblaciones. Es la primera vez que Colombia tiene el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, por ejemplo. ¿Qué vamos a imaginar culturalmente para esas 8 millones de personas que, según el DANE, se reconocen como campesinas? Ahí hay una cultura y la tenemos que atender y tenemos que entender que esa cultura también se tiene que proteger. ¿Ante qué? Ante los antagonismos que plantea el extractivismo, la minería, es decir, toda la promesa que está haciendo el señor de la Espriella tiene que ser contestada no solamente a través de la oposición y de la reacción, sino de la construcción de litigios internacionales amparados en la cultura, en la alimentación, en el territorio, en la defensa de la vida y del agua. La cultura no es un pequeño sector sometido a unas expresiones artísticas. La cultura es lo que va a definir en este mundo cómo se reorganiza una agenda en unos tiempos de crisis en donde un señor desde un lugar o 2 señores de 2 lugares quieren convertirse y violar todas las leyes internacionales para convertirse en una especie de emperadores del mundo. Son las culturas las encargadas de oponer resistencia desde la inteligencia o la sensibilidad, el pensamiento, el cuidado. Es desde ahí donde yo creo que nosotros como Gabinete por la Vida podemos hacer algo. ¿Cómo? Reuniéndonos como funciona un gabinete cada 8 días, conversando y definiendo unas agendas semanales para apoyar esos antagonismos. ¿Cuáles? En este momento, la semana pasada se aprobó, por fin, la Corte Constitucional, la reforma laboral que produjo el gobierno pensional, perdón. Esa reforma tiene que ser imaginada por todo el conjunto de las carteras que están gobernando hoy y desde el gabinete alternativo lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el destino entonces pensional de nuestros artistas, de nuestros sabedores, de la gente que trabaja en cultura en Colombia? Tenemos que imaginar cuáles son sus garantías para su vida a largo plazo. Y si no nos metemos en esos temas, vamos a seguir creyendo que las culturas es un problema de repartir unos presupuestos para hacer unas creaciones y repartirlos más o menos de manera equitativa. Eso tiene que cambiar y a eso es lo que queremos asumir una especie de conversación y liderazgo que tendrá que contar con asambleas populares, con la gente de los territorios, como lo hicimos durante el gobierno. Nosotros en Mincultura hicimos y suscribimos alrededor de 5 pactos regionales. En el gobierno fuimos con todo el gabinete a varios territorios. Yo estuve en 3 pactos con el presidente Petro y todos los ministros en todo el Triángulo del Telenví en el sur, en los sures del Caribe, digamos en toda la zona de La Mojana y el sur de Bolívar y Córdoba y Sucre. Se hizo otro en La Guajira, en el que yo no estuve porque no estaba en ese momento en el gobierno. Fuimos al Catatumbo, en donde hoy hay unos retos inmensos. Esta mañana escuchaba que la universidad que se entregó completamente terminada, hoy no quiere ser autorizada a tener un estatuto de universidad pública y se le quiere concesionar a alguien. Como un territorio tan vasto, insisto, cultural, fronterizo, con una riqueza tan grande y con una problemática de guerra tan compleja, no
puede tener hoy una universidad pública que ya le construimos. Esa es la discusión cultural del país y en eso es que queremos ayudar. Aquí, Juan David, y una última pregunta porque el tiempo es oro. También la cultura traza una línea o se cruza con el tema educativo, en especialmente ese ministerio como tal, porque se ha creído que ser culto o que tener vasta experiencia no recoge esa sabiduría ancestral que tienen precisamente nuestros mayores y nuestras mayoras. Entonces, una última punto de vista suyo sobre ese tema para que se arraigue, para que ahorita que se está hablando de requisitos para poder acceder a un cargo incluso, ¿cómo lo vemos desde este punto Hace de vista parte, cultural? Edgar, precisamente de plantear que desde el sur se ha creado pensamiento, que las culturas no están divididas en altas y bajas culturas, que las culturas tienen una voz diversa, tanto aquellas que se han ocupado del pensamiento intelectual, desde la ilustración, de la construcción de conocimiento, pero que también hay conocimiento en las personas y en los habitantes de nuestro territorio. Conocimiento tan valioso como ese otro que está en las academias o en los centros de historia. ¿Cuál conocimiento? El tema de la soberanía alimentaria. ¿Quién nos puede enseñar el tema de convertirnos en un país, en una despensa del mundo en alimentación? Los campesinos colombianos, claro, habrá saberes técnicos, gente que ha estudiado, pero sin esa conversación entre la gente que ha entendido cómo es su territorio, cómo es su vida, cómo el agua es central en todos estos temas, porque si no se ordena el territorio alrededor del agua, no vamos a poder avanzar en este país. Si no tenemos ese diálogo y esa conjunción de fuerzas sociales, campesinas, indígenas, afro, negro, palenqueras, urbanas, jóvenes, mujeres de los barrios populares de la ciudad, entonces vamos a seguir creando conocimiento desde unos centros de poder que quieren ir a aplicar unos asuntos que no tienen nada que ver con la vida cotidiana de la gente. La gente tiene que poder construir y ser partícipe de su propia política pública y eso es lo que queremos hacer nosotros. Bueno, agradecemos al ministro Juan David. Con seguridad lo invitamos a que ocupen nuestros espacios en el Foro Permanente Mundial. Desde acá damos un saludo en Barcelona a nuestra ministra ejecutiva Alejandra Díaz y al comandante de la Voz del Derecho, el doctor José Gregorio Hernández. A todos ustedes esperamos que se suscriban al canal, que nos sigan y que difundan estos conocimientos. Muy amables.